Hace unas semanas o 2 semanas prediqué acerca de cuando Dios te ofende. No sé cuántos pudieron escuchar el mensaje de hace un par de semanas. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Creo que puede ayudar a muchos. Algunos, incluso mis hijos, me dijeron: papá, es uno de los mejores mensajes que te he escuchado. Me ayudó muchísimo. Así que quiero animarte a eso. Pero cuando acabé el mensaje, incluso mandé un mensaje, creo que al chat de uno de los equipos ahí de la iglesia, y le dije a Kelly también, le dije: creo que voy a añadir un punto más. Y es el título de mi mensaje el día de hoy. ¿Están listos? La iglesia me ofendió. La iglesia me ofendió. Cuando yo era adolescente, tipo 15, 16, 17 por ahí, yo estaba muy enojado con Dios porque estaba enojado con la iglesia. Porque alguna gente en la iglesia, pues me habían rechazado, dicho cosas de mí. Digo, no era el gran hijo de pastor, pero tampoco era tan malo como decían. Me exageraban unas cosas y todo esto, ¿no? Entonces, yo estaba como enojado y yo decía: es que la iglesia son hipócritas y me rechazaron. Y yo no quería nada que ver con la iglesia. Literal, lo último que quería con mi vida era ser parte de una iglesia, mucho menos servir a una iglesia. A los 18 años, una noche, en mi habitación, Dios me visitó. Es una experiencia que después tendré más tiempo de contarles, algunos ya la conocen, pero fue un encuentro con Dios muy, muy fuerte. Como cuando Pablo iba en camino a Damasco y Dios lo interrumpe, así yo sentí como que Dios me interrumpió en mi vida. Y tuve un encuentro con Dios tan fuerte, yo no podía dejar de llorar en su presencia. Yo sabía que era Dios. Y me acuerdo que le dije claramente en ese encuentro, dije: Dios, está bien, te voy a seguir, te voy a servir, pero no quiero ser parte de la iglesia. Y claramente escuché la voz del Espíritu Santo que me decía: Andrés, pero reconciliarte conmigo es también reconciliarte con mi iglesia. Servirme a mí es servir a mi iglesia. Recuerdo que una vez le dije a mi pastor: a mí me gusta el ministerio, pero la gente es muy rara. La gente me dijo: te tengo una noticia, Andrés, ministerio es gente. ¿Sí? Entonces, amar a Dios, servir a Dios, tiene que ver también con reconciliarnos con la iglesia. A Dios le interesa no solo qué piensas de Él, sino a Dios le interesa qué tanta paz tienes con su iglesia, con su cuerpo. Amén. Y aunque no lo diga, es la verdad. Está en la Biblia. Okay, pero quiero pasar con un pasaje en Colosenses 3:12. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Fíjate, ¿pueblo qué? Santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paz. Este es el fashion del cristiano. Aquí están, esos son los outfits del cristiano. Este es el top 5, es eso, ¿ok? Luego dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. Y ¿qué más dice ahí? Perdonen a todo el que los ofenda. No al que quieres perdonar, no al que se te hizo pasable su ofensa, sino a todo el que te ofenda. Y dice: recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Pregunta: ¿de cuántas cosas te ha perdonado Dios a ti? Ni te acuerdas, hasta cosas hasta que ni sabías que hiciste mal, ¿no? Te perdonó, ¿sí? Entonces ustedes también deben, dice, perdonar a otros. No dice les sugiero que perdonen a otros, dice deben, es un mandato, está un mandato a otros. Verso 14: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos ¿en qué? Perfecta armonía. Ahí está la palabra otra vez que hemos estado platicando, armonía. Entonces a Dios le interesa la armonía no solo con Él, con tu familia, con la iglesia. Verso 15: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Quiero comenzar diciendo esto, puedes anotarlo. La iglesia que es santa y amada por Dios es también imperfecta. Es también imperfecta. Esta es una tensión con la que la iglesia tendremos que vivir hasta que Cristo regrese. Porque estamos escuchando el pasaje ¿no? Que dice: ustedes son llamados a ser el pueblo santo, amado por Dios.
Vístanse de ternura, de paciencia, ¡ay, sí, la iglesia! Como que llega a la iglesia, todos son tan buena onda, tan amorosos, ¡wow! La iglesia santa. Y luego Pablo dice en el mismo pasaje, y sean comprensivos con las faltas de todos y perdonen quien los ofende. ¿Qué? En la enseñanza de la iglesia está diciendo que es santa, que es amada por Dios, que se vista de paciencia, y al mismo tiempo está diciendo que en esta iglesia santa y amada por Dios vas a encontrarte con que gente va a cometer faltas y te van a ofender. Y si vas a caminar en armonía con la iglesia y con Dios, tienes que hacerte experto en perdonar ofensas. Dile a tu vecino, voy a ser experto. Voy a ser experto porque tú me estás entrenando, ¿verdad? Y bueno, tenemos que ser los expertos en perdonar ofensas de otros. Es la única manera. Mi esposa y yo vamos a cumplir 25 años de casados el miércoles. Escuchen, no porque somos expertos esposo y esposa, sino porque somos expertos perdonadores. Hemos aprendido a perdonarnos. Porque te casas con alguien que es imperfecto. ¿Sí? Mi esposa es maravillosa, es amada, es santa, mujer de Dios y es imperfecta. ¿Sí? Yo también, ungido. Dejo que ella exprese lo demás. Pero también imperfecto, ¿ok? Y como tal, si vamos a trabajar en armonía, tenemos que aprender a perdonarnos. Esta tensión que Pablo nos enseña, santa, amada, y tiene faltas y es imperfecta, y hay que perdonarnos. Qué increíble. Quiero animarte a esto. Aprende a decir, una persona me ofendió, en lugar de decir, la iglesia me ofendió, o Dios me ofendió. Porque es lo que hace el diablo. Alguien en la iglesia te ofende, y luego decimos, la iglesia me ofendió. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil rechazar una organización que perdonar a una persona. Y preferimos cerrar las puertas a la institución que es de Dios, no de hombres, en lugar de aprender a perdonar a alguien. Es más fácil decir, mi familia me rechazó. Clausúralo a todos, en lugar de perdonar a los miembros de la familia que te ofendieron. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto o no? ¿Sí? Entonces aprendamos a cambiar nuestro lenguaje. Es más, diga conmigo, ya no voy a decir, la iglesia me ofendió. Ahora voy a decir, una persona me ofendió y voy a aprender a perdonar. Dele un aplauso al Señor, amén. Entonces, tengo 3 cosas rápidamente que decir. Primero, número 1, algunos cristianos van a pecar contra ti. Es la verdad. No solo van, porque algunos dicen, es que me vio feo. No fue un pecado, te vio feo. ¿Sí? Pero van a pecar contra ti significa, quizá van a hacer algo, ¿sí?, que realmente fue equivocado. Van a usar una palabra, una actitud que no fue correcta. Eso va a suceder, Mateo 18:19 dice, estas palabras de Jesús, otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Qué gran pasaje, ¿no? Verso 20, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es las palabras de Jesús. Todo el mundo le deja ahí la lectura y no sigue con el verso que sigue. ¿Quieren ver el verso que sigue o no? Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, 70 a la 7ª potencia, casi el infinito. Quiero que veamos la conversación, ¿sale? Así, está Jesús con los discípulos y todo, y les dice, donde 2 o 3 de ustedes o más se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo. Se ponen de acuerdo, contesto oraciones. Y el Pedro, oye, pero si peca contra mí 7 veces, ¿ya es el límite? ¿Lo corro, me voy? O sea, porque fíjate la enseñanza, le está diciendo, si juntos me buscan y si juntos me adoran, yo estoy entre ustedes y respondo a ustedes. Pero luego piensas, no, si estamos juntos nos vamos a ofender.
Pedro ya se la sabe porque ya vivió con Juan, ya vivió con Judas, ya vivió con Simón, ya los conoce. Dice, entonces, ¿cuántas veces tengo que aguantarles los relajos? ¿7? Dice, no, 70 veces 7. Qué locura. Después de 25 años, yo sigo haciendo cosas que ofenden a mi esposa. Y ella a mí. ¿Sí? Si hubiéramos puesto un límite, 7 y 7. Los próximos 25 años solo 7 te voy a aguantar. Pues no, jala. Quiero decirte esto. La presencia de Dios está en la iglesia por la unidad de la iglesia, no por la perfección de la iglesia. Dios dice, yo sé que no son perfectos, pero mientras aprendan a amarse y a perdonarse y estén juntos, yo voy a seguir manifestando mi presencia y mi poder entre ustedes. Estoy con ustedes no porque son perfectos, sino porque han aprendido a amarme a mí y a amarse los unos a los otros. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con ganas, iglesia. ¿Y sabes qué pasa? Que algunas personas se desconectan de la presencia corporativa de Jesús porque no pueden perdonar una ofensa de alguien que está en ese grupo. Y déjame decirte, yo sé que podemos adorar a Cristo, yo y Cristo, pero hay cosas que Cristo no va a hacer en mí al menos que yo esté con otros creyentes. Hay peticiones de oración que Dios no me va a contestar al menos que me ponga de acuerdo con otro creyente. Hay cosas que Dios no va a manifestar en mi vida hasta que yo aprenda a estar en unidad con la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios. Hay veces que yo no quiero venir a la iglesia. Hay veces que estoy frustrado con algunos de ustedes. De otra reunión, aquí no, ¿verdad? Como mi pastor me dice, me enseñó esta oración. Le dice a Dios, Dios, tú encárgate de tu novia, que yo tengo la mía y la tuya es un relajo, ¿verdad? Entonces, pero yo he aprendido. Aquí hay cosas que yo en mi caminata de oración en la mañana recibo. Pero hay cosas que solo recibo cuando adoro con otras personas imperfectas que quizá me han herido, quizá yo he herido a ellos, pero nos hemos perdonado, nos amamos, seguimos adorando a Cristo, seguimos amando a Cristo juntos, seguimos levantando el nombre de Cristo juntos. Hay cosas que yo recibo vamos iglesia, en la compañía de la iglesia. No permitas que la ofensa de alguien te separe de la presencia manifiesta corporativa de Cristo Jesús. Segunda cosa, algunos cristianos van a darte un mal ejemplo. Sí. Quizá no te hicieron nada a ti, pero te dieron un mal ejemplo. Y algunos nos ofendemos por el mal ejemplo de alguien. Ahora quiero separarlo en dos grupos de cristianos. Un grupo de los que quizá dan mal ejemplo es porque realmente están quizá desobedeciendo algo claro en la palabra de Dios, o están en una falta moral, una falta que viola un principio de la palabra. Están en una falta, sí, es un pecado. Luego hay otro grupo de cristianos que no están cometiendo una falta, pero que en mi opinión están haciendo algo que yo no creo que está bien. Hay dos grupos. ¿Sí? Primer grupo, ¿qué hago con la gente que sí está cometiendo una falta? Ok, Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, o sea, no solo se equivocó, sino que sigue en ese asunto una y otra vez. Tú tienes que equivocar. Una cosa es pecar, otra es estar dominado por el pecado. Si está dominado por el pecado, ustedes que son espirituales, júzguenlo. Hablen mal de él. Publíquenlo en sus redes sociales. Digan que todos los cristianos son hipócritas y sálganse de la puerta corriendo. ¿Sí dice así? Dice, los que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué agregarle a eso? Quizá pueda notar esto. En lugar de ofendernos por los errores de otro creyente, aprendamos a restaurarlos con humildad. Qué increíble sería que en lugar de juzgar a otro creyente porque está dominado por un pecado, mejor eres parte de su restauración. ¿Cómo somos parte de su restauración? Bueno, a lo mejor no tienes amistad con él o no tienes influencia en su vida, pero puedes orar por él. ¿Puedo escuchar, aunque sea una amén? ¿Puedes orar por él? ¿Sí? ¿Puedo tratarlo con amabilidad?
puedo creer que Dios puede hacer un milagro en él. Es con humildad y con ternura. A lo mejor soy su amigo. Y soy su amigo, no voy a llegar a decirle, Dios sabe que andas mal y te va a caer un rayo. Sino quizás decirle, amarlo, estar con plática, escucharlo un poco. ¿Sí? Decirle, mira, entiendo tu dolor, pero no comparto tu conclusión. Te animo, regresa a Cristo, que Dios te dé sabiduría. Pero ¿qué es con ternura y humildad? No con orgullo. Dice, si tienes orgullo hacia ese cristiano que es dominado por un pecado, ¿qué va a pasar? Va a suceder que tú mismo puedes caer en la misma tentación que él cayó. Porque cuando estamos en orgullo, ¿okay?, estamos a punto de caer en lo mismo que el otro hizo o peor. Me ha pasado que gente que se las da de que, uy, no, yo nunca haría eso, qué bárbaro, ¿cómo está así? ¿Cómo es posible? Entonces, adelantito, ese mismo que estaba así, está en otros rollos. Porque el orgullo siempre te va a guiar a una caída. Dios da gracia al humilde, pero resiste al orgulloso, ¿cierto eso? Así que, ¿cómo sería la iglesia si en lugar de matarnos cuando andamos tirados, nos levantamos para sanarnos? Mi mamá siempre decía, la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados caídos. Mejor aprendamos a levantarlos, llevarlos al hospital y a sanarlos hasta que Dios los restaure y los pueda volver a levantar y los pueda usar otra vez. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con más ganas, iglesia. Dile a tu vecino, cuando tú andes en pecado, dígale, cuando tú andes en pecado, yo no te voy a juzgar, no te voy a criticar, sino que te voy a restaurar en humildad. Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué maravilla. Ahora, el otro grupo de gente, quizás no es una falta clara de la palabra, pero en mi opinión no anda bien. Romanos 14:1 dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe. Y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Ya se acabaron la mitad de sus conversaciones. Así con eso. No discutan con ellos de lo que es bueno o malo. No se metan en eso. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios también los ha aceptado. Entonces, chécate esto, acá está lo que quiero explicarte. En los tiempos de Pablo, ¿sí?, los cristianos no solo eran judíos, también eran gentiles. Entonces venían de la cultura judía y de la cultura no judía, de otras naciones. En los tiempos de Pablo, para comer carne, la mayoría de carnicerías no estaban solo en la esquina de la calle, sino que estaban en la puerta de un templo, de un ídolo. Entonces la gente, ¿verdad?, iba a comprar carne allá. Me da una arrachera, me da 1 kilo de molida, me da un ribeye, ¿verdad? Yo no sé usted qué. Pero algunos dicen, no, si tú compras eso allí, se te mete el diablo. Fue ofrecido un demonio. Y otros decían, pero Dios hizo la vaca. Y si ellos lo ofrecieron, yo lo oro y lo santifico y se acabó. Señor, el espíritu para ti, la carne para mí. ¿No? Y entonces, así le dije a Dios acerca de Kelly también, ¿verdad? Entonces, pero entonces, son diferencias de, escucha, convicciones, ¿verdad? Son diferencias de convicciones. Uno te dice, yo solo como verduras porque la carne te mete el chamuco y yo tranquilo. Y otro dice, no, pero hay que ser libres de comer de todo, ¿sí? Incluso el apóstol Pedro, siendo hombre judío, un día vio una visión, una sábana que descendía y de todo tipo de animales. Dios le dijo, mata y come, haciendo puros todos los alimentos, dice la Escritura. En el Antiguo Testamento, ciertos alimentos eran impuros y ciertos eran puros, para protección del pueblo y como sombra al verdadero alimento puro del cielo, que es Cristo Jesús. Pero una vez que Cristo Jesús nos purifica nuestros pecados, ahora lo entendemos, todos los alimentos son puros. Obvio, hay que cocinarlos y lavarlos y toda la onda, ¿verdad? Pero ya uno puede comer, según las Escrituras, una chuleta, un tocinito, toda esa onda, ¿no?
Ya me desvié de mi mensaje, iglesia. Entonces, pero Pablo está diciendo, ok, si tú solo comes verduras, padrísimo. No juzgues al que come carne. Ok, no seas legalista y si tú comes carne y ves a otro que no come carne, no lo juzgues a él por no tener. Son convicciones diferentes. Qué increíble sería la iglesia si respetáramos las convicciones de otras personas. ¿Y por qué se viste así? Porque quiere y es su convicción. ¿Tiene sentido esto, iglesia? Un tema en donde mucha gente se atora es, por ejemplo, en el tema de una copa de vino o una cervecita. Se atoran mucho ahí, se trauman ahí, ¿sí? Hay gente que dice, es pecado tomar una cerveza. No, la Biblia no dice eso. Dice que es pecado emborracharse o ser dominado o dado al mucho vino. Eso es pecado, ¿sí? Pero no habla de que tomar una cerveza o dos es pecado, ¿sí? No habla de eso, ¿ok? Pero algunos dicen, no es pecado. Si es pecado para ti, no lo hagas, vas a pecar. Y si no es pecado para ti, hazlo, pero con disciplina. ¿Tiene sentido? Porque una no es ninguna. ¿Cómo va? Se la saben, ¿ok? Entonces tranquilo. Y por cierto, para algunos de ustedes que no pueden frenar, que tienen una propensidad a la adicción, no empiecen ni con una. Porque una los va a llevar a una esclavitud de pecado que eso sí va a destruirles su vida, ¿ok? Entonces cada quien tiene diferentes convicciones. Así que si saliendo de la iglesia ves a un hermano tomándose una copita en un restaurante, no digas, ¡ay! Y yo lo vi en la entrada de la iglesia. Tranquilo, tiene convicciones diferentes, ¿ok? Un cristiano maduro sabe respetar las convicciones de otros. Así de fácil. Sabe respetar las convicciones de otros, ¿ok? Uy, tendría que ser toda una prédica no más de eso. Les tendría que explicar todos los cambios de las leyes del antiguo al nuevo pacto y todo esto, porque ahí se me traban muchos cristianos. Luego me recuerdan, tengo que hacer eso, ¿ok? Pero no hoy. Número 3, algunos líderes cristianos te van a fallar. Sí, entonces, hace varios años estaba yo en un consejo de ancianos, una mesa directiva. He tenido el privilegio de servir y aún lo hago en algunos consejos de ancianos, mesas directivas a nivel nacional e internacional y también de nuestra iglesia, obviamente. He servido con hombres más jóvenes que yo, hombres y mujeres mayores que yo, 60, 70, 80. Me ha tocado ver algunas cosas. En una ocasión, en una decisión que se tomó, yo sentí que no fue lo más correcto. Sentí que había algo de orgullo y como que causamos algunos problemas ahí en la organización. Es en otra organización de la que soy parte. Estaba muy frustrado porque algunos de los líderes que me habían enseñado por años, ¿verdad?, la palabra de Dios, ahora de pronto yo estoy viendo algo que a mi parecer pues no representa la humildad de Cristo, ¿no? Y yo estaba un poco frustrado. Me acuerdo que le dije a mi pastor, porque mi pastor también es parte del mismo grupo, le dije, ¿cómo sigues aquí después de tantos años con esta gente? Me dijo, Andrés, no hay líderes perfectos, pero hay seguridad en estar en unidad. Estar en unidad. Y cuando uno de nosotros cae, el otro lo levanta y hemos restaurado a gente y estamos juntos. Nadie es perfecto aquí. No estoy de acuerdo con la decisión, pero ser parte de un equipo significa que a veces no vas a estar de acuerdo con la decisión. Así me explico. Entonces, mi papá y yo hemos sido parte de este grupo. En México está la Alianza Vida Abundante, que es un grupo de iglesias de la cual soy parte. Más Vida tiene un consejo también de ancianos, un consejo directivo. Hay toda una autoridad eclesiástica y todo esto. Y es importante, no va a haber nada perfecto, pero es importante entender que tenemos que caminar en unidad. Ahora, aún en eso, va a haber líderes que te van a fallar. Líderes que te van a fallar. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, primero te digo esto, no permitas que las faltas de un líder cambie tu percepción de quién es Dios. No lo permitas.
Dios no cambia. Líderes pueden cambiar y fallar, pero Dios no cambia. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo tierno, Él sigue siendo humilde, sigue siendo perfecto, sigue siendo justo, sigue siendo bondadoso, sigue siendo cariñoso, sigue siendo extraordinario, extraordinario. Entonces, ¿qué hacemos? Okay, 3 consejos rápidamente. ¿Qué hacemos cuando me falla un líder? Okay. Número 1. Yo he aprendido esto, a dejarlo en manos de las autoridades eclesiásticas y civiles. O sea, Dios establece autoridades eclesiásticas y civiles. Lo dejo en manos de Dios. Dejarlo en manos de Dios es dejar que la gente que está a cargo del asunto lo maneje. ¿Sí? 2 Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez, es el apóstol Pablo, que los visito. Y como dicen las Escrituras, los hechos de cada caso, fíjate, ya está usando un lenguaje legal de cada caso, deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Habla de un caso. No creas cualquier acusación. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo que a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. Pablo dice, ya vi algunos de estos casos, les di un proceso de restauración. Algunos de ellos no lo han seguido, ahora ya va a haber consecuencias a estas cosas. Entonces Pablo está en un caso casi como legal, ¿sí lo veo o no? A mí me ha tocado, siendo parte del Consejo de Más Vida y de otras organizaciones, me ha tocado que tenemos que intervenir cuando está la falla de un pastor o de un líder, ¿sí? Como pastor yo estoy bajo autoridad. Si yo caigo en alguna situación, mis autoridades pueden intervenir, la iglesia puede intervenir y un proceso de restauración, de disciplina. Yo he estado en esos procesos con otras personas, me ha tocado ser parte del equipo que restaura a otra gente. Algunos se someten al proceso, otros no se someten al proceso, ¿sí? Hay faltas que no solo son una falta moral espiritual, son una falta moral criminal. Por eso dije autoridades civiles. Hay cosas que tenemos que dejar que la autoridad civil también lo maneje como un crimen, es la verdad. Cuando nos damos cuenta quizá de algo, nosotros le decimos a la persona, lo puedes llevar a las autoridades, porque hay cosas que son autoridades eclesiásticas, otras son también ya están rompiendo la ley. ¿Tiene sentido esto o no? Kelly me ha preguntado de pronto, oye, ¿y qué pasó con fulano? ¿Qué onda con eso? Le digo, no soy ni su pastor, ni estoy en ese consejo de ancianos. Yo voy a dejar que Dios dirija ese consejo de ancianos y lo manejen con la sabiduría que Dios les da. Y entonces a mí me toca creer en eso, confiar en eso, y no es, ni soy el Espíritu Santo, ni soy su pastor, ni estoy en ese consejo directivo, así que lo dejo en sus manos. ¿Le ayuda esto? ¿Sí? Ok. Número dos, dar el beneficio de la duda al liderazgo que Dios estableció. Porque algunas veces no es que esté en una falta, simplemente hubo una decisión que a mí no me gustó. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto o no? Entonces a veces la falta no fue una falta como tal, simplemente a mí no me gustó esa decisión. Por ejemplo, Mateo 26:7 dice, mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió, ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. O sea, hay un lugar para dar a los pobres, debería ser parte de tu cultura, pero también hay un lugar para ser extravagantes con Cristo. Hay momentos. ¿Tiene sentido esto? Y no podemos conflictuarnos con eso. Pero luego, verso 14 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? O sea que Judas se fue, obvio, aparte que se estaba clavando la lana Judas, lo puedes leer, ¿sí? Fue porque no le gustó la decisión de Jesús. En su opinión, Jesús estaba usando el recurso de una manera equivocada. Y por su propia codicia, él opinaba que eso estaba mal. No sé si me explico acá. Entonces, cuando yo he visto decisiones yo he estado soy parte de organizaciones, y eso, híjole, no sé, pero decido dar el beneficio de la duda. Y decido creer, Señor, si tú lo pusiste en sus corazones, voy a respaldar, voy a orar, voy a ser parte de, tú vas a pedirles cuentas a ellos,
Por eso, y a mí cuentas por estar en unidad con tu iglesia. Voy a dar el beneficio de la duda al liderazgo que tú has establecido. Y así lo he manejado yo todos estos años. Vamos, si va a aplaudir, hágalo con ganas, iglesia, ¿ok? Y por último, esto es lo último que he aprendido y vamos a cantar aunque sea un minuto. Por último, imita su fe, no imites sus errores, enfócate en Cristo. Es más, dígalo conmigo, imita su fe, no imites sus errores, enfócate en Cristo. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir. ¿Qué dice allí? Imiten su fe. Luego dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Verso 9, escucha bien. No sean desviados por diversas y extrañas doctrinas. Quiero que veas esos tres principios juntos trabajando en este verso. Por un lado, los que te han enseñado la palabra de Dios, quizá en diferentes partes de tu peregrinaje en Cristo, te han enseñado, mira en dónde han tenido éxito en la fe, imita eso. El verso 9 dice, no caigas en diversas y extrañas doctrinas, no imites sus errores. Y luego al centro, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El autor de Hebreos, genio el que le escribió eso, genio, porque dice, mira, imita su fe. El único que no te va a fallar es Jesús. Vas a verles éxitos, imítales la fe en eso. Pero el único que no te va a fallar es Jesús. Y luego cuando veas que hay extrañas o diversas doctrinas, no caigas en eso. Imita su fe, no imites sus errores y enfócate en Cristo Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos, si tú lo crees, dale más fuertes aplausos al Señor. Vamos, iglesia. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Les ayuda esto? Imita su fe, no imite sus errores. Enfócate en Cristo. Cierra tus ojos. Yo sé que fue un poco denso para un domingo en la mañana, pero creo que Dios nos está hablando. Cierra tus ojos. Si quieres abrir tus manos al cielo, y dile, Jesucristo, solo tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ven, Espíritu Santo. Vamos, díselo, ven, Espíritu Santo. Abre mis ojos a Cristo, el que no cambia, el que es santo, el que es perfecto. Señor, ayúdanos a entender que para caminar en armonía contigo, tenemos que aprender a caminar en armonía con la iglesia, a perdonarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Enséñanos a imitar la fe de los líderes, no imitar sus errores y mantener nuestros ojos en Cristo. Enséñanos, y que podamos ser un cuadro hermoso aquí en la tierra de lo que significa al mismo tiempo ser santo y amado y también imperfecto, y cómo nos amamos aún en nuestras imperfecciones. Que seamos una iglesia así, que muestra el amor y la misericordia de Cristo unos a otros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cantamos esto juntos, iglesia?